Los engaños de Satanás han ido traspasando las eras, han ido pasando de generación en generación y se han implementado la forma de adoración de Dios, de seres fuera de este planeta que tienen el control y el dominio de nuestras vidas y de nuestras almas. Primero identifiquemos quién es este enemigo. Es como el nombre en Apocalipsis, el gran dragón, la serpiente antigua, el cual tiene un plan de ser como Dios, de engañar al hombre y de acusar al hombre frente a Dios. Cuando el enemigo comenzó a perderse en sus propios sentimientos, él trató por todos los medios de apoderarse del gobierno de Dios. Sintió celos y envidia de Jesús. Buscó al hombre para que sea parte de su rebelión, lo logró. Desde entonces estamos en una gran pelea entre obedecer a Dios o al enemigo de todas las almas, quien es Satanás. Todos nosotros somos parte de la gran controversia. Con 400 años de esclavitud, seguro al pueblo judío se le arraigaron costumbres egipcias en cuanto a la adoración de dioses paganos, lo que contribuyó a que no reconocieran al Mesías. Veamos algunos ejemplos. Tenemos a Amón, a quien se representa con el cuerpo de un hombre, se asocia con un carnero, se corona con 2 plumas y es el dios creador. También Anubis, quien también se representa con el cuerpo de hombre, se asocia con un perro, no tiene coronas y su característica es de ser el dios de la momificación. También tenemos a Nuket, se representa con cuerpo de mujer, se asocia con una gacela y se corona con un tocado de plumas. Vendría a ser la diosa del Nilo y del agua. También tenemos al dios Atón, se representa con un cuerpo de un disco solar con rayos, se asocia con el sol, no tiene corona y es el dios solar creador. También tenemos a Bastet, quien se representa con cuerpo de mujer, se asocia con un gato, no tiene corona y vendría a ser la diosa lunar protectora del hogar. También tenemos a Horus, se asocia con el cuerpo de un hombre, es asociado con el halcón, tiene una corona doble y también es el dios del cielo. Isis, muy conocida, se asocia con el cuerpo de una mujer, es asociada con un árbol, interesante dato, su corona es un trono y es la diosa protectora. Las naciones fueron pasando, así como lo profetizó Daniel. Estos dioses fueron tomando diferentes nombres, pero pasando de una generación a otra. ¿Acaso puede ser verdad que como seres humanos nos olvidemos del ser quien nos creó, de quien nos dio la vida, de quien se dio a sí mismo en la cruz y murió por nuestros pecados? ¿Será posible que como seres humanos podamos olvidar tal sacrificio?
Bueno, entonces acá tenemos los dioses de Grecia. Vamos a analizarlos un poco. Ok, veamos Grecia, que duró la antigua Grecia del año 1200 a.C. hasta el 146 a.C. Vamos a ver algunos de sus dioses. Tenemos a Zeus, dios del rayo, o el dios del universo también, o el máximo dios. A Poseidón, el dios del mar. Y a Hades, dios del infierno. Estos eran los dioses principales. Pues también la mitología dice que vendrían a ser como tres hermanos, ¿verdad? Y a Hades se lo echó del cielo, digamos, o del Olimpo, y se hizo su morada en la tierra. Ese es el único dios que está condenado a vivir en la tierra o en las profundidades de la tierra. Dato interesante, ahí podríamos tomarlo. Entre estos otros dioses tenemos a Hermes, que es el dios del comercio o de la mensajería, y Artemisa, diosa de la casa. Entre estos otros, ¿verdad? Como Dionisio, Afrodita y Atena, entre otros más. De Grecia a Roma cambiaron los reinos, pero los dioses no, aunque sí cambiaron sus nombres, como vamos a ver a continuación. Tenemos, por ejemplo, a Cronos, que cambió su nombre a Saturno, siendo el dios del tiempo. A Zeus, siendo el dios del universo, o el dios del rayo, o el dios máximo. A Júpiter. A Hermes, el dios mensajero del comercio, en Mercurio. Poseidón, dios del mar, simplemente su nombre cambió a Neptuno. Hades, que era el dios de los muertos o del inframundo, simplemente cambió su nombre a Plutón. Y así. Tenemos también el dato de que en Grecia existía el semidios Hércules, el famoso Hércules, el cual se ha sacado películas, televisiones de serie y dibujitos animados. Heracles era en griego, pero era el mismo personaje, simplemente cambió su nombre. Veamos cómo estos dioses de la antigüedad se han convertido en santos o vírgenes. A principios del siglo III, en el concilio de Nicea, se decidió que, entre comillas, todos los paganos se hicieran cristianos y que todos los cristianos se hicieran paganos. Eh, los cristianos tenían obviamente, ¿verdad?, a su Dios, Cristo, de ahí viene el nombre cristianos, son seguidores de Jesús o del Cristo, Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, perdón. Y los paganos pues seguían adorando sus dioses comunes, como los que hemos estado viendo hasta ahora. Se suplantaron los santos, los dioses antiguos o romanos o greco-romanos por santos. Vamos a estos ejemplos bastante claros de lo que estamos hablando. Por ejemplo, tenemos a la diosa egipcia Isis, uno de los dioses más nombrados en el antiguo Egipto, con el disco solar alrededor, en su cabeza, perdón, con la serpiente alrededor del sol y con el dios Horus en su falda y casi siempre sale amamantándolo. Esta imagen la podemos ver con diferentes personajes. Esta imagen la podemos ver alrededor de toda la historia antigua. También la podemos encontrar en Grecia, en Roma, en la India. Vamos a ver su similitud o su paralelo en cuanto a los santos, ¿sí? La Virgen María y el Niño Jesús. No solo esta comparación termina acá. Horus no solo es un dios bebé, sino que también es un dios adulto, el cual tiene mitad hombre y mitad humano, su físico, una vez adulto.
también lo tenemos como un Dios en los santos, es Niñito Jesús y el Jesús adulto, el que vemos generalmente crucificado. Ok, entonces veamos otro ejemplo de la suplantación de dioses a santos. Tenemos que en el Museo del Vaticano encontramos la estatua de Júpiter, la cual ha sido modificada y sentada en un trono en la Basílica de San Pedro, según representando, mostrando a San Pedro, el apóstol Pedro. Miles de estos peregrinos besan los pies de Júpiter pensando que esta es la estatua de Pedro y que están besando sus pies. Bueno, tampoco es muy cristiano o muy bíblico el adorar imágenes, pero todavía esto está un poco peor, ¿verdad? Porque se cree que se está adorando un santo cuando en realidad se está besando los pies de lo que es la estatua o mera estatua de un dios. Acá vemos la estatua, la cual cualquiera persona la puede buscar, tanto en las páginas del Vaticano o si ha tenido el gusto de poder viajar a Roma, ahí la podrá encontrar. Veamos otro ejemplo un poquito más claros todavía de la suplantación. Tenemos acá un listado de los dioses romanos: Júpiter, Juno, Neptuno, Minerva, Marte, Diana, Mercurio, Baco, Apolo y Venus. No vamos a hacer todos, simplemente vamos a hacer unos 3. Como ya habíamos mostrado antes, a San Pedro, Júpiter y Zeus, ¿verdad? Ahí para que no se nos olvide. Siempre este dios se lo va a encontrar sentado, algo que vamos a desmenuzar en otro estudio cuando hablemos un poco de la fundación de Estados Unidos. También podemos encontrar al mismísimo George Washington siempre sentado en un trono en las estatuas que perduran hasta hoy. Otro ejemplo más, Juno con San José. San José es el santo del matrimonio y Juno es la diosa del matrimonio. Siempre se ha tratado de que el santo guarde la misma característica de el dios al que se lo está suplantando. Por último vamos a tener a Minerva, suplantada con el santo Tomás. Aquí está una figura de San Tomás, santo de la sabiduría, diosa de la sabiduría. Bastante profana la comparación. Ahora quizá te preguntes, ¿cómo me afecta esto a mí? Si eso quedó ya en el pasado, ¿verdad? Ahí en el concilio de Nicea, en el siglo III, y por medio del mandamiento, no guardo ni adoro imágenes. Te pregunto, ¿qué le enseñas a tus hijos? O peor aún, ¿con qué te influenciaste tú de niño? O si eres niño o un joven, ¿de qué alimentas las avenidas de tu alma? El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. En Romanos 8:5 al 9 tenemos: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Así que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
el tal no es de él. ¿De qué llenas tú tus ojos y tus oídos, las cuales son las avenidas de tu alma? Veamos estos paralelos asombrosos en cuanto a las cosas de Cristo o santas y a las seculares o mundanas. Tomamos el santuario terrenal de Dios. Vamos a explicar un poco. Aquí tenemos en un plano lo que es el adentro del templo. El templo estaba dividido en dos partes. La primera era el lugar santo, la segunda el lugar santísimo. En el lugar santo encontrábamos el candelabro con las 7 velas, el pan de la mesa, y con el pan y el incienso. De esta área la dividía un velo. En el lugar santísimo, aquí lo tenemos desde otro ángulo, encontramos nada más y nada menos que el arca del pacto, la cual mantenía adentro la vara de Aarón y la tabla de los 10 mandamientos. En este momento tenemos a nuestro hermoso y amado Jesús intercediendo por nosotros en el lugar santísimo desde el año 1844. Veamos este templo greco-romano, una pequeña y profana similitud con lo ordenado por Dios. El templo constaba de estas partes principales, las columnas, donde la podemos ver todo alrededor del templo, el frontón, que contenía estructuras aquí en esta área, en esta esquina, la cual hacían una alegoría al Dios que tenían adentro o a las habilidades del Dios. Si era del trigo o de la cosecha, pues encontraríamos acá dibujos alegóricos a la cosecha o al trigo. El templo estaba presidido por un podio, el cual levantaba el templo a cierta altura, y lo que vendría a ser el lugar santísimo. Recordemos que en el templo de Dios, el área del lugar santísimo era donde moraba Dios mismo, y no cualquiera ni en cualquier momento podía entrar, simplemente cada vez que Dios mismo lo había establecido en sus fiestas. Había una fiesta al año que era el día dispuesto a que el sacerdote entre en el lugar santísimo. Claro, el templo de Dios ya no es necesario armarlo en la tierra, pero vemos acá la similitud profana. En esta parte que es la sella, albergaba la estatua del Dios, o sea, ahí estaba el Dios pagano al que se iba a adorar. Solo que aquí sí cualquiera podía entrar generalmente y en cualquier momento del año a hablar con su Dios. Estas estructuras las vemos alrededor de América, de Estados Unidos y de otros países más. Ahora yo me pregunto, ¿dará algún mensaje el hecho de que muchas de las estructuras, como los bancos, han guardado esta forma por años? Los bancos donde uno guarda su dinero. Edificios gubernamentales guardan esta estructura. ¿Querrán decir que siguen de alguna forma u otra adorando a Dios? No sé, a dioses paganos. No sé, es algo que se me ocurre a mí pensar. Acá vemos un poco más dividida. Aquí en esta parte era la sella donde guardaba el Dios iría sentado por aquí, o la estatua del Dios, mejor dicho. Una construcción simple en la cual albergaría el Dios y los adoradores podrían ir a rezarle o a encontrarse con su Dios en cualquier momento. Algo similar al Dios verdadero, ya que también serviría de morada para él en su templo, solo que al ser un Dios vivo no cualquiera podría entrar a encontrarse con Jehová y tampoco en cualquier momento. Aquí tenemos una vista digamos panorámica de lo que sería el templo completo, ¿verdad? Tenemos la entrada al atrio, el altar del holocausto, la fuente de bronce, y tenemos el lugar
santo, la primera parte, como dijimos, el candelabro con las 7 velas, el altar de incienso y la mesa de los panes. Y en el lugar santísimo tenemos lo que es el arca del pacto adentro del lugar santísimo, dividido por el velo que se rajó cuando Cristo murió en la cruz, cumpliendo así la profecía. Y adentro albergaba la vara de Aarón y la tabla de los 10 mandamientos dada por Dios en el monte Sinaí. Aquí vemos también la dispersión de las tribus. Al norte teníamos las tribus de Adán, Neftalí y Aser. Al sur teníamos la de Simeón, Rubén y Gad. Al oeste teníamos la de Efraín, Manasés y Benjamín. Y al este tenemos a Isaacar, a Judá y a Zabulón. Ok, llegando al corazón de nuestro estudio, vamos a ver entonces más similitudes un tanto profanas en cuanto a los dioses modernos. Vamos a ver a nuestros dioses modernos. Vamos a empezar con Hermes o Mercurio. Hermes, nombre original del griego, mensajero de los dioses, era el más veloz de los dioses, con alas en su casco y en ambos tobillos, era símbolo de su rapidez. Para los que conocen dibujitos animados o cómics, este es Flash, ¿verdad? Así al igual que nuestro amigo Hermes, también es el más veloz de los superhéroes. Aunque el parecido es asombroso, este personaje no tuvo mayor auge, sino unos años después, cuando cambiaron su aspecto y le dieron un estilo más futurista y científico. Veamos. Este es el Flash de los años 40. Y aquí tenemos nuestro Flash de ahora. Aunque su traje dio un giro de 180 grados, todavía conserva las alitas en la cabeza y en sus piernas. Sigamos entonces con las comparaciones. Tenemos a Hades. Recuerden, Hades había sido condenado, de acuerdo a la mitología, a vivir en la tierra. Tenemos a su paralelo Batman. Interesante descripción de Batman, el hijo del demonio, o Son of the Demon. Batman, conocido también como The Dark Knight, el caballero de la noche, un personaje que carece de un superpoder. Batman no tiene super fuerza, no tiene habilidades de volar, de desaparecer o de hacer nada raro. Simplemente él es un superhéroe, un hombre común, el cual tiene en su cintura un cinturón con todos los artefactos que él necesita para combatir el mal. Comenzó como un detective. A medida que fue avanzando en popularidad, se fue mostrando su lado oscuro, ya que su mayor herramienta es el provocar miedo a sus oponentes. El protagonista en varios films, su mayor auge fue en los 90, cuando se le quitó, entre comillas, a Batman la careta, dejando ver como un personaje oscuro y tenebroso. En los últimos 5 años volvió a tomar fuerza este personaje, cuando se hizo un reboot de las películas anteriores y se dio un enfoque tenebroso, no solo a Batman, sino también a sus enemigos. Estamos viviendo, hermanos, en una época muy espiritual. En este momento, si ustedes ven el listado de las películas en los cines, prácticamente el 70% son de terror, y las que no son de terror igual le ponen terror a las películas. Recordemos que también quedan cabos sueltos con las últimas 2 masacres más nombradas, la de Aurora, Colorado, y la de Sandy Hook en Newtown, en el estado de Connecticut. Recuerden que durante la última película de Batman aparece tanto el nombre Aurora, quizás haciendo alusión a la masacre que hubo en el cine, y también, aunque no lo crean, aparece la palabra Sandy Hook en una escena de la película. Mucha coincidencia realmente para creer que es coincidencia. Sigamos con las comparaciones. Poseidón, quizá algunos ya se adelanten,
Y sí, puedan saber que la comparación va a ser con Aquaman. Aquaman, como su nombre lo dice, el hombre acuático o el hombre del agua. Un personaje sin mayores misterios, que la figura que representa es tal cual, el rey de los océanos y mares, un paralelo evidente con el dios greco-romano. Sus poderes solo se limitan al agua, o sea que si sale del agua no tiene nada más que hacer. Aunque no es cosa menor ya que existen más masas acuáticas que terrestres. Él es el soberano del mar y controla a todos los seres acuáticos. Sus moradas son en el océano, en el abismo. Podríamos decir que una similitud con Satanás, quien de acuerdo a algunas citas bíblicas deducimos que su morada también es en los mares y en los océanos. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9:11. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Artemisa, la diosa de la casa. Podríamos quizá compararla con Kara, que es la prima menor del famoso Superman. Vamos a analizar un poquito más. Pudiendo ser bien el antitipo o paralelo de Supergirl, de la Superchica, o Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Wonder Woman fue un personaje que a fines de los 70 hizo gran furor. Es una reina proveniente del Amazonas donde viven sin hombres y son grandes guerreras. Este personaje sutilmente promueve el lesbianismo y valores feministas exagerados. No olvidemos que aparte estas heroínas poseen un equilibrio perfecto para incitar a los hombres, pero a la vez saben dejar algo a la imaginación, llevando así a la mente a pecar, quebrantando mandatos de Dios, de no cultivar pensamientos puros. Es un problema esto cuando hablamos, podemos ver sus faldas siempre cortas. En este personaje de una película de la Superchica, no está tanto su escote abierto, pero en la mayoría de los cómics es lo que predomina. Aquí algo similar en esta Mujer Maravilla de los años 70. También podemos pensar en otro personaje que bien fue o pudo haber sido inspirada en la Mujer Maravilla. ¿De quien hablamos? De Gina la Guerrera, un personaje que con menos sutileza mostraba al público sus preferencias sexuales. Recuerden que el enemigo intenta una y otra vez distraer a los hijos de Dios y cada ataque es más fuerte que el anterior. Zeus, el dios del rayo. Bien podría ser su paralelo con Jor-El. Jor-El es el padre biológico de Superman. Vamos a ver un poquito a Jor-El. Jor-El es el personaje que funciona como el padre biológico de Superman. Es un científico, o sea, un hombre con mucha sabiduría, que advierte a su mundo de una catástrofe que destruiría su planeta, cual se llama Krypton. En su gran amor junto a su esposa logran salvar al pequeño Superman y lo envían a la Tierra. Ahora veamos, en la serie televisiva Smallville, que daba a conocer los años perdidos de Clark Kent, Superman, da a entender que había un plan previo de mandar a Superman a nuestro planeta. Acá es donde las cosas se ponen un poco más interesantes, ¿ok? Jor-El, en la palabra él, en el combinado de su nombre, la palabra él es la palabra para Dios en hebreo, una indicación blasfema que no todos tienen conocimiento, pero que difiere mucho con las enseñanzas bíblicas de que nos dicen que solo tenemos un Dios. Vamos entonces con nuestro último paralelo. Algunos lo pudieron haber adivinado. Hércules con nuestro famoso Superman. Superman, sin duda, es el personaje de todos los siglos, ¿verdad?
súper fuerte, súper amigable, no miente, es sincero, no engaña, tiene superpoderes, tiene todas las chicas que quiere. Sin duda es un personaje que atrae a grandes y a chicos, pero sus orígenes van mucho más allá de la ficción y la fantasía. Superman fue creado por dos judíos, Jerry Siegel y Joe Shuster. Superman es un superhéroe lleno de simbología y reflejos, sin duda alguna, de algo mucho mayor. Comparando al extraterrestre Kal-El, que es su nombre original, Superman es simplemente un apodo que se le da a él mismo, pues superhombre. No solo con dioses místicos de Grecia es su comparación, sino también con personajes tan santos y sagrados que si no prestamos la atención debida, caeríamos en la torpeza de pasarlo por alto. El debate de que si Superman es o no un profano ya se ha dado por muchos años, pero la evidencia es certera y la comparación es muy profana. Aquí tenemos a los dos creadores, a Jerry y a Joe. Que aquí vemos muy interesante el titulado de esta página en internet: Superman vuelve a salvar a la raza humana de sus pecados. Interesante las comparaciones. Acá vamos a una comparación más. Aquí vemos esta figura de Superman con sus brazos extendidos hacia abajo y su cuerpo en una línea recta, bien simulando lo que es el símbolo de la paz. Bueno, el símbolo de la paz no es otra cosa más que la cruz invertida quebrada, que es un símbolo de la iglesia de Satán, que significa que el sacrificio de Cristo no sirve. Entonces tenemos superhéroes, dioses de todas las eras, desde dioses de unos 5000 años de antigüedad, seres que se han adorado casi desde después de la creación del mundo o después del diluvio. Y lo vemos en la historia de Nimrod, lo vemos en la historia de los dioses egipcios, griegos, romanos, en los mismos santos y hoy en día en los superhéroes. En la segunda parte de este estudio analizaremos paralelos bíblicos, blasfemos e iremos más a fondo con algunos de estos personajes. Descubriremos cómo bajo falsos símbolos que tienden a ser copia de algo sagrado y santo se convierten en profano y perjudicial para la vida espiritual de los cristianos.